La distancia más lejana del mundo no es la separación entre la vida y la muerte, sino cuando una persona yace a tu lado, pero en brazos de otra. Cuando se descubre la traición en un matrimonio, a menudo no es por falta de cuidado del traidor, sino porque la propia traición, como una hoguera en la noche, acabará descubriéndose. Esta historia comienza una noche en la que su marido salió temprano del trabajo. Diego estaba sentado en su despacho, la pantalla del ordenador frente a él reflejaba su rostro cansado. Tras 14 horas de trabajo continuo, por fin terminó el proyecto que tenía entre manos. El reloj de la pared marcaba las 11 de la noche y él echó un vistazo al horario que tenía sobre la mesa. Se suponía que debía continuar su turno de noche hasta mañana por la mañana, pero la pronta finalización del proyecto le había dado la oportunidad de irse a casa temprano. Su esposa Isabella no debía esperar que regresara tan pronto. Mientras ordenaba su escritorio, los ojos de Diego se posaron en la foto de boda que tenía sobre la mesa. Isabella aparece con un vestido de novia blanco y una sonrisa radiante. Se conocen desde hace 12 años, llevan 10 casados y han pasado juntos por muchos altibajos. Esta repentina oportunidad le hizo querer sorprender a su mujer. De camino a casa, Diego hizo un desvío especial a la mejor bodega de la zona oeste de la ciudad. Recuerda que Isabella mencionó allí un vino de edición limitada. El propietario le reconoció y sonrió mientras sacaba del almacén la última botella de su colección. Su mujer preguntaba la semana pasada cuándo llegaría este vino. El dueño sonrió y a Diego se le encogió el corazón. Volvió a la floristería de la esquina y eligió un ramo recién cortado de rosas rojas, la flor favorita de Isabella. Sin embargo, cuando Diego entra en su casa, le invade una extraña sensación. La casa está a oscuras y el coche de Isabella no está en el garaje. Normalmente a esta hora, aunque Isabella trabajara hasta tarde, ya debería estar de vuelta. Sacó su teléfono móvil y marcó el número de su mujer. El teléfono sonó durante un buen rato antes de ser descolgado, con conversaciones apagadas y música de fondo. Diego, llegó la voz de Isabella a través del micrófono, inusualmente fría. Cariño, salí temprano del trabajo, ¿dónde estás? Se hizo un silencio inquietante. Esta noche no voy a casa. El tono de Isabella era plano y casi frío. ¿Qué? ¿Dónde estás tan tarde? La voz de Diego contenía preocupación. Tengo trabajo del que ocuparme, así que no vuelvas a llamar para preguntar. Y colgó el teléfono. En 10 años de matrimonio, Isabella nunca le había tratado así. Diego estaba de pie en la oscura sala de estar, con el estómago revuelto. Decide ir al garaje y revisar el coche que Isabella conduce entre semana, tal vez pueda encontrar alguna pista. Diego encendió la linterna y examinó el interior del coche. La tableta del asiento del copiloto llamó su atención. Isabella siempre había confiado en el sistema de navegación. Alcanzó la tableta y el bloqueo por huella dactilar se desbloqueó automáticamente. Habían estado compartiendo el acceso al dispositivo. Cuando pulsó sobre el registro de navegación más reciente, apareció inmediatamente una dirección, 251 Oak Grove Avenue. Esta dirección, al otro lado de la ciudad, es donde el coche de Isabella lleva aparcado desde anoche, según los registros. Mientras comprueba la navegación, Diego se da cuenta de que la guantera no está cerrada del todo. El instinto le impulsó a abrirla, y lo que se encontró ante sus ojos le produjo un vértigo instantáneo, una caja de condones abierta a la que le faltaba uno. Llevaban años casados y hacía tiempo que habían dejado de utilizar este método anticonceptivo, algo que ni siquiera debería estar en el coche de Isabella. A Diego le temblaron un poco las manos cuando empezó a buscar esa dirección en su teléfono. Pronto aparece en la pantalla la información sobre el propietario de esta residencia privada, Roberto, jefe del departamento de marketing de la empresa Isabella. Recordó que Isabella había mencionado a esta persona como el nuevo supervisor que recientemente dirigía el equipo en un proyecto importante. De repente, todas las pistas encajan, las frecuentes horas extra de Isabella, las misteriosas llamadas telefónicas, su actitud cada vez más superficial y las noches en las que dice que va a hablar de un proyecto con un compañero. Diego se sentó en el garaje, sintiendo que se le dificultaba la respiración. Justo en ese momento, el teléfono vibró con un mensaje de Isabella: te veré mañana, deja de llamar, estoy ocupada.
Diego se quedó mirando el mensaje indiferente, con una sonrisa amarga en los labios. Volvió al salón y colocó el vino y las rosas que había comprado en la mesa del comedor. Se suponía que iba a ser una romántica noche sorpresa, pero se convirtió en una difícil espera. Abrió su portátil y empezó a registrar cuidadosamente todos los detalles de su descubrimiento: horas, lugares, capturas de pantalla de los registros de navegación, fotos de preservativos y los anómalos registros de llamadas de Isabella. La noche se hace más profunda y Diego se sienta solo en la oscuridad. Recordó que hacía unos días Isabella le había dicho que tenía que asistir a la presentación de un proyecto importante y que necesitaba hacer horas extras con su equipo para prepararlo. En ese momento, incluso la consoló diciéndole: el trabajo es importante, no te presiones demasiado. Ahora que lo pienso, ¿cuántas de todas esas horas extra, de todas esas reuniones de proyecto, eran realmente reales? Abrió las redes sociales y encontró la página personal de Roberto. El jefe de marketing, cuarentón, divorciado y guapo, celebraba un gran avance en su proyecto en una de sus últimas actualizaciones. En la sección de comentarios, a Isabella le gustó y comentó: gracias al director por la gran orientación. Este comentario se publicó hace 3 semanas, justo cuando Isabella empezó a hacer horas extras con más frecuencia. Diego permaneció despierto mientras los primeros rayos del sol de la mañana brillaban a través de las cortinas. Sus ojos se volvieron inusualmente claros al darse cuenta de que aquella mañana no era el final, sino el principio de todo. Frotó el papel lleno de notas en su mano, con la mente decidida. A veces descubrir la verdad no es lo más difícil es elegir cómo afrontarla ante la verdad. Y esa elección, para Diego, lo cambiaría todo. A las 7 de la mañana, Diego oyó el ruido de un coche que entraba en la casa. Seguía sentado a la mesa con la botella de vino tinto sin abrir y las rosas ya algo marchitas frente a él. La espera de toda la noche había mantenido sus nervios inusualmente alerta, e incluso podía oír los latidos de su corazón cuando la cerradura giraba en la puerta. Isabella entra con la tez sonrosada y parece poco cansada. Miró despreocupadamente a Diego, aparentemente no sorprendida por su presencia. «Buenos días», dijo, su tono plano mientras rodeaba la mesa. «Voy a tomar una ducha». Diego observaba la espalda de su mujer, el tenue olor de su perfume no era el mismo de siempre. «Tenemos que hablar». Su voz era suave, pero suficiente para hacer que Isabella se detuviera en seco. «¿Ahora?» Isabella se dio la vuelta, con un destello de impaciencia en el rostro. «Estoy cansada, ¿puede esperar?» ¿De quién es la casa del 251 de la avenida Oak Grove? Diego fue directo al grano, con la mirada fija en la expresión cambiante de Isabella. Vio cómo se le contraían ligeramente las pupilas y se le crispaban las comisuras de los labios, pero enseguida recuperó la compostura. El aire de la habitación pareció congelarse. Isabella se apoyó en la barandilla de la escalera y respiró hondo. ¿Me echas un vistazo? Había una pizca de sarcasmo en su tono. No hace falta que lo compruebes, tus registros de navegación muestran claramente que anoche pasaste la noche allí. Diego se levantó y sacó la caja de condones de su bolsillo. «Y esto, lo encontré en tu coche. ¿Quieres explicarme?» Isabella se quedó mirando la caja unos segundos, de repente, sonrió. La sonrisa le resultó a Diego desconocida, incluso un poco aterradora. Nunca había visto a su mujer mostrar tanta indiferencia. «Esa es la casa de Roberto», dijo Isabella con calma, «pasé la noche allí». Sonaba como si estuviera hablando del tiempo del día. Las manos de Diego se cerraron en puños, sus uñas se hundieron profundamente en sus palmas. «¿Roberto? ¿Tu jefe de marketing?» Luchó por controlar sus emociones. ¿Por eso has hecho tantas horas extras últimamente? Isabella se acerca al sofá y se sienta, con una postura elegante y relajada. ¿Quieres saber la verdad? Bien. Miró a Diego directamente a los ojos. Sí, tuve sexo con Roberto. No era una relación, solo un trato. Habló por mí delante de mis jefes para asegurarse de que conseguía el puesto de directora de proyectos. A cambio, le di lo que quería. Diego sintió una oleada de vértigo y no podía creer lo que estaba oyendo.
¿Quieres decir que cambiaste tu cuerpo por un ascenso de puesto? Su voz temblaba de asombro. No utilices una expresión tan cursi, frunció el ceño Isabella, es sabiduría laboral. Él me ayudó, yo se lo agradecí. Así de sencillo. Lo dijo en un tono como si estuviera discutiendo un contrato comercial ordinario. ¿Simple? Diego sintió que su cordura se desmoronaba. ¿Traicionaste nuestro matrimonio y crees que eso es simple? Isabella se levantó y se alisó la falda. No creo que haya que darle más vueltas. Fue solo una transacción, sin sentimientos de por medio. Sigo siendo tu mujer y podemos seguir con nuestras vidas. Sus ojos se posaron en el vino y las rosas de la mesa. ¿Son para mí? ¡Qué detalle! Diego miró a la mujer familiar pero desconocida que tenía delante y sintió una oleada de náuseas. ¿Tan poco valen 10 años de matrimonio a sus ojos? Ni siquiera mostró un atisbo de culpabilidad. ¿Sabes qué, Isabella?, dijo Diego, respirando hondo, lo que más me choca no es tu traición, sino tu actitud en este momento. Ni siquiera ves un problema en ello. Isabella cogió la botella de vino tinto, la abrió con facilidad y se sirvió un vaso. Estoy siendo honesta, Diego. Es importante para mi carrera, y este pago me compensará a largo plazo. Deberías entenderme. Dio un sorbo a su vino. Podemos dejar esto en el pasado y seguir adelante con nuestras vidas. Después de todo, es solo un contratiempo. Diego observó la elegancia con la que ella alzaba su copa y de repente se dio cuenta de que probablemente nunca había conocido realmente a esa mujer. Bajo su exterior tranquilo se esconde un alma tan fría. Tienes razón, dijo Diego lentamente, con una extraña calma en su voz, deberíamos dejar esto en el pasado. Observó a Isabella con una sonrisa de satisfacción en el rostro, pero en su mente estaba elaborando otro plan. Isabella termina su bebida y se levanta con elegancia. Me alegro de que lo entiendas. Ahora tengo que darme una ducha. Subió las escaleras a paso ligero, como si la conversación que acababa de tener fuera una cháchara normal de desayuno. Diego la vio desaparecer por la esquina de la escalera y escuchó el sonido del agua que salía del baño. Se miró la mano, rezumaba sangre de las cicatrices en forma de media luna que sus uñas le habían dejado en la palma. Sabía que, a partir de ese momento, todo había cambiado. Isabella probablemente pensó que había dejado todo en el pasado, como dijo que haría. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Hay traiciones que no se pueden perdonar, hay heridas que hay que liquidar. Mientras el sonido del agua en el baño continuaba, la mente de Diego había comenzado a concebir un plan, uno que le haría entender a Isabella el costo de la traición. Y es un plan que cambiará la vida de todos. Cuando se apagó el sonido del agua del baño de Isabella, Diego ya había tomado una decisión. La venganza debe ser cuidadosamente planeada y perfecta en cada paso del camino. En lugar de actuar impulsivamente como un marido enfadado, va a hacer que Isabella experimente lo que es la verdadera tortura. Diego llegó puntual al trabajo a la mañana siguiente. Se dirigió directamente al despacho del supervisor John y llamó a la puerta. Adelante. La voz de John llegó desde el interior. Diego entró en el despacho con una sonrisa profesional. John, me gustaría solicitar un viaje de negocios. Su tono era tranquilo y profesional. Hace mucho tiempo que nadie visita nuestro centro de fabricación en las afueras. John dejó el papel que tenía en la mano y le miró ligeramente sorprendido. ¿Un viaje de negocios? Nunca te habías ofrecido voluntario para eso. Se reclinó en su silla. ¿Por qué esa repentina idea de ir allí? Últimamente estoy un poco estresado, dijo Diego con amabilidad, y pensé que estaría bien trabajar en un entorno diferente. Y como el centro de producción necesitaba una revisión rutinaria, era el momento adecuado. John piensa un momento y asiente. Tienes razón, alguien tiene que echar un vistazo allí. ¿Cuánto tiempo necesitas? Una semana será suficiente. Contestó Diego, calculando ya mentalmente el tiempo. Vale, haré que Recursos Humanos prepare el papeleo hoy. John dijo, estarás listo el próximo lunes. Al salir de la oficina,
Diego abrió inmediatamente su teléfono móvil y encontró un número guardado desde hacía tiempo. Se trata de un equipo especial que encontró en internet y que está especializado en todo tipo de eventos creativos y flashmobs. Son conocidos por cumplir las peticiones de sus clientes de formas inesperadas. Al día siguiente, a la hora de comer, Diego quedó con Lucas, el jefe de equipo, en una tranquila cafetería a unos kilómetros de la oficina. Era un joven de unos 30 años, de mirada penetrante y actitud tranquila. Lucas dio un sorbo a su café. ¿Quieres un espectáculo especial? Diego puso un sobre en el centro de la mesa. Esta no es una actuación ordinaria, es un elaborado juego mental. Bajó la voz. Necesito que me ayudes a crear una atmósfera especial que hará que un hombre se pregunte si está perdiendo la cabeza. A Lucas se le iluminaron los ojos. Interesante. Hablando de requisitos específicos. Durante la hora siguiente, Diego elaboró su plan. Pide a los miembros de su equipo que acosen a Isabella en un momento y lugar concretos de forma aparentemente aleatoria pero bien orquestada. Cada uno de ellos tiene que decir algo sugerente, mencionándola a ella y a Roberto, pero de forma sutil para que ella no pueda estar segura de que estas personas saben realmente lo que les pasa por dentro. Diego subraya, la cuestión es que estas interacciones tienen que parecer completamente accidentales, pero tienen que hacerle sentir el pánico de verse expuesta. Quiero que empiece a preguntarse si todo el mundo a su alrededor conoce su secreto. Lucas tomó notas rápidamente en su cuaderno. Lo entiendo. Quieres una batalla psicológica. Sin daño real, pero algo que haga que el objetivo se sienta profundamente incómodo. Levantó la vista. Hemos trabajado en proyectos similares antes, pero sus requisitos son más refinados. Requiere una sincronización perfecta. Diego sacó de su bolso un horario detallado. Este es su programa diario. Todas las mañanas, a las 8:30, va al Starbucks que hay cerca de su oficina a por café. A la hora de comer suele ir de 12 a 1. Después del trabajo, a veces va al gimnasio. Hizo una pausa. Necesitaré que tu gente cree encuentros fortuitos en estos momentos. Lucas estudió el horario, asintiendo de vez en cuando. Podemos organizar diferentes actores para asegurarnos de que no vea ninguna conexión. Cada uno tendría líneas y estilos de actuación únicos. Mostró una sonrisa profesional, pero este tipo de acción requeriría un presupuesto mayor. El dinero no es problema, dijo Diego, entregándole otro sobre. Aquí está el depósito, y hay otro cuando esté hecho. Quiero resultados perfectos. Antes de marcharse, Lucas asegura a Diego que todo saldrá según lo previsto. No se preocupe, haremos que el espectáculo sea auténtico y memorable. De vuelta en casa, Diego empieza a preparar su coartada. Volvió a comprobar los documentos de viaje para asegurarse de que todos los detalles eran perfectos. Isabella muestra un atisbo de curiosidad por su repentino viaje de negocios, pero acepta rápidamente el acuerdo. ¿Una semana?, preguntó, hojeando distraídamente el papeleo del viaje de negocios. Sí, para comprobar el equipo en el lugar de producción, respondió Diego, observando su reacción. Isabella asiente y le devuelve el expediente. Bueno, acuérdate de traer suficiente ropa. Su tono seguía siendo tan despreocupado, como si nada hubiera pasado entre ellos. Diego la miraba de espaldas, con la mente más segura de su decisión. Isabella cree que puede manipularlo todo fácilmente, jugando con los sentimientos de los demás con su indiferencia y su astucia farisaica. Pero se equivoca, y esta vez aprenderá que algunos juegos van en ambas direcciones. Por la noche, Diego se sentó solo en su estudio, repasando todos los aspectos del plan. Abre su portátil y anota todos los detalles, hora, lugar, organización del personal. Incluso trazó una hoja de ruta detallada de sus acciones para asegurarse de que cada encuentro fortuito no pareciera fuera de lo común. No es solo una venganza, es una batalla psicológica cuidadosamente coreografiada. Diego quiere que Isabella experimente lo que es el verdadero miedo, no el daño físico, sino la tortura mental. ¿No trata a la gente con frialdad y cálculo? Muy bien, pronto probará el amargo fruto que ha sembrado.
La luz de la luna al otro lado de la ventana parecía especialmente brillante cuando Diego cerró su portátil. Sabía que a partir de la próxima semana, la máscara de calma de Isabella se resquebrajaría poco a poco. Y él, por su parte, lo observará tranquilamente desde la distancia. A veces, la venganza más cruel no es un golpe directo, sino un lento hundimiento de la otra persona en el miedo y la incertidumbre. El lunes por la mañana temprano, Isabella entra como siempre en la cafetería que frecuenta. Nunca imaginó que, a partir de ese momento, la vida que conocía cambiaría para siempre. Diego ya está de viaje y, antes de irse, se muestra increíblemente amable, incluso le prepara cenas rápidas para una semana. Isabella siente una punzada de culpabilidad ante la consideración de su marido, pero rápidamente deja atrás esa emoción. Cree que lo tiene todo bajo control. Mientras Isabella esperaba su café en el mostrador, un hombre bien vestido de mediana edad se le acercó. Su mirada se detuvo en ella unos segundos antes de esbozar una sonrisa significativa. «Ah, es usted», dijo con voz no demasiado alta, solo lo suficiente para que le oyeran las pocas personas que había a su alrededor, la señora que dio las gracias a su colega de forma especial. «Ha sido impresionante». Isabella se quedó inmóvil, sintiendo cómo se le helaba la sangre en las venas. Abrió la boca para decir algo, pero el hombre ya se había dado la vuelta con su café, dejándola allí de pie con el corazón latiéndole como un trueno. «Esto es ridículo», pensó, «debe ser una coincidencia, o ha oído mal». A la mañana siguiente, sin embargo, volvió a ocurrir algo parecido. Esta vez era una elegante mujer mayor que sostenía su café y miraba a Isabella con aprecio. La anciana dijo amablemente: «Querida, he oído tu historia. Es admirable pagar tal precio por una causa». Cuando terminó, palmeó suavemente el hombro de Isabella. Las manos de Isabella empezaron a temblar y su café casi se derrama por el suelo. «Esto no puede ser una coincidencia, alguien debe estar corriendo la voz». Rápidamente marcó el número de Roberto. «¿Le contaste a alguien lo de la otra noche?», preguntó bajando la voz. «¿Qué?». «Claro que no». Había confusión en la voz de Roberto. «Isabella, sabes que yo no haría eso. No nos haría ningún bien a ninguno de los dos». Al colgar el teléfono, Isabella sintió una oleada de vértigo. Si Roberto no lo filtró, ¿de dónde salió la noticia? ¿De Diego? No, no puede ser. Sabe la verdad, pero parece que ha optado por perdonar. Al tercer día, empeoró. Cuando Isabella entró en el vestíbulo de la empresa, vio que la recepcionista y el guardia de seguridad intercambiaban cumplidos e inmediatamente dejaron de hablar al verla. Al pasar por delante de la oficina, pudo sentir los ojos de sus colegas paseándose detrás de ella. A la hora de comer, Isabella se sienta sola en un restaurante cercano a su oficina. Un joven camarero tenía una extraña sonrisa en la cara mientras le servía la comida. «¿Tu ensalada?», dijo el camarero, y luego bajó la voz para añadir: «¿Sabes qué? Yo también quiero tener éxito en el trabajo, pero creo que tu enfoque es muy creativo». Isabella se levantó de un salto y su silla hizo un ruido seco. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz temblaba de rabia. El camarero parpadeó inocentemente: «Oh, lo siento, tal vez lo entendí mal. Pero he oído». Antes de que pudiera terminar la frase, Isabella había cogido su bolso y se había asido a la puerta. De vuelta a la oficina, Isabella se siente incapaz de concentrarse en su trabajo. No podía evitar tensar el cuerpo cada vez que alguien pasaba por delante de su posición. Para colmo, empezó a captar fragmentos de frases en las conversaciones de sus compañeros: «Me he enterado, qué sorpresa, departamento de marketing». Se obligó a respirar hondo, intentando mantener la calma. «Debe de ser que era demasiado sensible», se dijo a sí misma. Pero cuando se levantó para ir a la despensa, un diálogo entre dos becarios llegó a sus oídos. «Ese es el del supervisor. Es Chach, aquí viene». Las manos de Isabella temblaban tanto que apenas podía sostener su vaso de agua. Se metió en el baño y respiró hondo en el espejo. Su yo especular estaba pálido y sus ojos tenían pánico. No era culpa suya que alguien estuviera corriendo la voz. ¿Pero quién?
¿Quién? Saca el móvil y duda un momento antes de marcar el número de Diego. El teléfono sonó largo rato antes de que lo cogieran. Su voz tembló un poco. Diego, algo extraño está pasando. ¿Sí? La voz de Diego sonaba cansada, con el rugido de la maquinaria de fondo. Alguien está difundiendo rumores sobre mí. Sobre la otra noche. Se hace el silencio al otro lado de la línea. La voz de Diego se volvió fría. Isabella, ¿no habíamos quedado en no hablar más de esto? Estoy trabajando, no tengo tiempo para esto. Pero Diego, yo. Diego la interrumpe, ya basta, tengo que ir a revisar el equipo. No vuelvas a llamar a menos que sea importante. Durante la videollamada, Isabella ve a Diego en mono de trabajo con la línea de la fábrica a sus espaldas. Se mordió el labio, sin saber qué decir. Me tengo que ir, dijo Diego y colgó. Isabella se quedó helada en el baño, sintiéndose más sola que nunca. Empezaba a preguntarse si estaba siendo paranoica, pero las miradas, los susurros y las palabras de desconocidos que significaban algo eran reales. Al final de su turno, prácticamente se cayó del vagón. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, un limpiador lo estaba limpiando. Al verla pasar, la limpiadora sonrió y dijo, «Buenas noches, señora. ¿Va a reunirse con su amigo especial?» Isabella acelera el paso y corre hacia su coche, cerrando la puerta tras de sí. Le temblaban tanto las manos que apenas podía introducir la llave. Cuando por fin arrancó el coche, las lágrimas le habían nublado la vista. De camino a casa, la mente de Isabella era un torbellino. Está todo mal. Está muy mal. Empezaba a arrepentirse de lo que había hecho, pero lo que más la asustaba era que parecía estar perdiendo el control de su vida. Aquella noche, Isabella se acurrucó sola en el sofá y miró al techo en la oscuridad. Intentó aclarar su mente y averiguar el origen de todo aquello. Pero cada vez que creía haber captado una pista de algo, volvía a sentir que solo era su imaginación. De lo único que estaba segura era de que estaba cayendo en una trampa invisible que, poco a poco, se iba estrechando. Ese viernes por la mañana, Isabella decidió cambiar su rutina diaria y dejar de ir a la cafetería. Agotada por los extraños encuentros de los últimos días seguidos, deseaba volcarse por completo en su trabajo, tal vez así olvidaría por un tiempo las perturbaciones. Sin embargo, el destino parece haberle preparado otro guión hace tiempo. A las 10 de la mañana, la puerta del despacho se abrió de un empujón y entró un mensajero con un gran ramo de delicadas rosas rojas. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia él, y toda la oficina se sumió en una especie de silencio expectante. Una entrega para la señora Isabella. La voz del mensajero era excepcionalmente alta. Isabella sintió que su corazón se agitaba violentamente. No encargó flores y nadie debería haberle enviado flores. Pero el mensajero ya se dirigía en su dirección, y los compañeros a su alrededor empezaron a intercambiar palabras. Yo no pedí flores. Isabella se levantó, su voz temblando un poco, debes estar equivocada. El mensajero sonrió con profesionalidad y sacó una tarjeta del ramo. Déjame asegurarme. Se aclaró la garganta y leyó en voz alta. Dedicado a la más sexy y encantadora Isabella, una noche inolvidable que nunca olvidaré. Siempre agradecido por tu generosidad, Roberto. Al instante, la oficina estalla en risas contenidas y susurros. Isabella sintió que la sangre le salía a borbotones y que su rostro se ponía blanco. No puede ser de Roberto. Él no sería tan estúpido. Es alguien tendiéndole una trampa deliberadamente. Esto es un error, su voz temblaba de ira, llévate estas flores de una vez. Pero ya era demasiado tarde. Sus colegas intercambiaban miradas significativas, algunos incluso la señalaban descaradamente. Había una sofocante sensación de opresión en el aire. En ese momento, Carlos, el jefe de recursos humanos, sale de su despacho con expresión seria. Isabella, ¿qué está pasando? Isabella sintió que estaba al borde de un precipicio. Miró alrededor de la sala y todo lo que vio fueron miradas de burla o simpatía. Algo se rompió dentro de ella.
Queréis saber qué está pasando, ¿verdad? De repente levantó la voz, pues yo os lo cuento. Toda la oficina se sumió en un silencio sepulcral. La voz de Isabella resonó en el espacio vacío. Sí, me acosté con Roberto. Justo en su casa. ¿Qué tiene eso de extraño? No era más que un trato. Habló bien de mí delante de mis jefes para que me dieran el puesto de director del proyecto, y yo se lo agradecí a mi manera. Todos la miraron asombrados. El rostro de Carlos se tornó irónico. Isabella, ¿de qué estás hablando? Ya conoces las normas de la empresa sobre relaciones laborales. Pero Isabella ya no puede contenerse. El estrés y el miedo acumulados durante días estallaron por completo en ese momento. ¿Reglamentos? ¿Mojigatos? Todo el mundo juega a eso, solo que nadie se atreve a decirlo. Al menos yo me atrevo a admitirlo. En ese momento, la puerta del despacho volvió a abrirse de un empujón. Roberto entra, obviamente recién llegado de una reunión fuera de la ciudad y ajeno a lo que está pasando. Se quedó inmóvil ante el espectáculo. Cuéntales, Roberto, gritó Isabella histérica, cuéntales nuestro pequeño secreto. Diles cómo disfrutas de mi gratitud en tu dormitorio. El rostro de Roberto palidece al instante. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Todo el despacho se sumió en un silencio sepulcral, con el único sonido de la respiración acelerada de Isabella. Carlos respiró hondo, su voz helada. Isabella, Roberto, los dos, venid inmediatamente a mi despacho. Pero Isabella ya había cogido su bolso y corría hacia la puerta. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no le importaba. Tenía que escapar de este lugar, escapar de estas miradas, escapar de esta pesadilla. Mientras corría hacia el aparcamiento, otro pensamiento casi aplastante la golpeó. ¿Quién había planeado todo esto? ¿Quién la empujaba paso a paso hacia el abismo? ¿Era Diego? No, no podía ser. Estaba fuera de la ciudad por negocios y parecía haberla perdonado. Isabella se queda paralizada en su coche, temblando. Sacó el móvil y volvió a marcar el número de Diego. Esta vez, iba a dejarlo todo claro. Pero lo único que llegó del otro lado de la línea fue una fría señal de ocupado. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico de Recursos Humanos, quedaba suspendida inmediatamente para su revisión por infracción grave del código ético de la empresa. El correo electrónico se envió con copia a todos los jefes de departamento. Isabella mira fijamente la pantalla de su teléfono y de repente se da cuenta de que ha perdido algo más que un trabajo. Su vida perfecta, cuidadosamente construida, se desmorona. Su carrera, su reputación, todo estaba acabado. Y eso es solo el principio. Mientras se alejaba de la oficina, vio a varios de sus colegas enviando mensajes por el móvil, y supo que en un día toda la comunidad empresarial conocería la historia. Será el hazmerreír de todos a la hora del té. Aquella tarde, Isabella se detuvo en un aparcamiento a las afueras de la ciudad, apagó el teléfono y se quedó sentada a solas durante largo rato. Por fin se dio cuenta de que el mundo la estaba castigando por su arrogancia y su traición de la forma más cruel. Y lo más irónico era que ni siquiera sabía de dónde venía ese castigo. Isabella llegó a casa justo cuando caía la noche. La casa vacía la hacía sentirse más sola que nunca. Se paró en el centro del salón, mirando la foto de boda de ella y Diego en la pared. En la foto sonríe tan radiante y segura de sí misma. ¿Quién iba a pensar que en pocos días aquella mujer animosa se convertiría en la desdichada presa del pánico que era ahora? Puede que todo esto sea la retribución que se merece. Había un olor opresivo en el aire cuando Diego llegó a casa el sábado por la mañana temprano. Encontró a Isabella sentada sola a la mesa, con un vaso de vino tinto en la mano y los ojos en trance. Antes radiante, ahora era como una cáscara sin alma. Al ver entrar a Diego, Isabella se puso en pie de un salto, su vaso volcó sobre la mesa y el líquido rojo oscuro se esparció por el mantel blanco. «¿Eres tú?» Su voz era ronca y temblorosa. «Tú arreglaste todo esto, ¿verdad?» Diego dejó las maletas y la miró con calma. «¿De qué estás hablando?» «Acabo de llegar de producción».
Deja de fingir. Gritó Isabella, los desconocidos, las miradas, las palabras y las malditas flores. Tú planeaste todo esto. Intentaste destruirme. Había una frenética certeza en su voz, pero luego se convirtió en confusión. Pero has estado fuera de la ciudad, ¿cómo has podido? No, debes ser tú. Diego se mantuvo a una distancia prudencial, observando la reacción de Isabella. Quizás sean solo tus delirios. ¿Has estado bajo mucho estrés en el trabajo últimamente? Había un deje de preocupación en su tono, que confundió aún más a Isabella. Las emociones de Isabella oscilan entre la ira y la incredulidad. Se dirigió hacia la cocina dando tumbos y Diego se dio cuenta de su paso inestable, obviamente había bebido mucho. ¿Sabes qué? Isabella se giró bruscamente, con dolor en la voz, lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, todo el mundo habla de mí y han despedido a Roberto. Sonrió amargamente, y tú estás detrás de todo esto, ¿verdad? Justo entonces, la mano de Isabella tocó el estante de los cuchillos de cocina. Antes de que Diego pudiera reaccionar, ella había cogido un cuchillo de carnicero. Voy a hacértelo pagar. Levantó el cuchillo y se acercó. Diego retrocedió rápidamente mientras sacaba su teléfono móvil y llamaba a la policía. Isabella, baja el cuchillo, necesitas ayuda. Su tono seguía siendo tranquilo. ¿Ayuda? Isabella dejó escapar una risa burlona. ¿Quién me ha convertido en esto? ¿Quién lo manipula todo en secreto? Le temblaban las manos, pero sus ojos eran implacables. El sonido de las sirenas llegaba desde lejos. Isabella no pareció oírla mientras seguía apretando más a Diego. Admítelo, todo esto fue un complot por tu parte. Querías vengarte de mí, querías volverme loca. Esto es exactamente lo que vio la policía cuando entró corriendo en la casa. Isabella sostenía un cuchillo en un estado de pérdida total de control. La sometieron rápidamente, pero seguía gritando histéricamente. Llévenla al hospital. Diego dijo a la policía, necesita atención psiquiátrica. En el hospital, los médicos diagnosticaron a Isabella una grave crisis mental. Necesita ir a terapia durante un tiempo, le dijo el médico a Diego. El estrés y la culpa parecen ser la causa de su comportamiento paranoico. Mientras Isabella está en el hospital recibiendo tratamiento, Diego comienza a ejecutar el último paso de su plan. Transfirió discretamente una gran suma de dinero de su cuenta conjunta y luego se puso en contacto con un abogado para preparar los papeles del divorcio. Cuando Isabella regresa a casa tras 2 semanas de tratamiento, encuentra la casa vacía. En la mesa del comedor solo había un montón de papeles y una nota. La letra de Diego es pulcra y tranquila. Aquí están los papeles del divorcio. Me he mudado. No intentes contactar conmigo. Isabella se estremeció al mirar los papeles y darse cuenta de que habían vaciado la cuenta bancaria. Inmediatamente llamó a Diego, pero el número estaba en blanco. Unos días después, se reunieron en el despacho del abogado. Isabella parece demacrada, mientras que Diego está tan tranquilo como siempre. Me robaste el dinero. Isabella abrió la boca para acusar. Diego la miró con calma, yo no he robado nada. Pero, hizo una pausa, tengo imágenes tuyas amenazándome con un cuchillo. Si quieres jugar a eso, siempre puedo acusarte de intento de asesinato. El rostro de Isabella palideció al instante. Por fin comprende toda la situación, no solo ha perdido su trabajo y su reputación, sino que podría enfrentarse a cargos penales. Y Diego, bueno, tiene pruebas que podrían destruirla por completo. A Isabella le tembló la voz. ¿Planeaste esto desde el principio? No, Isabella, la voz de Diego permaneció calmada, tú elegiste traicionarte a ti misma, elegiste tratar nuestro matrimonio de esa manera. Solo te dejé probar el fruto de tu propia siembra. Finalmente, Isabella firmó los papeles del divorcio. No consiguió ninguna división de bienes, pero ya no tenía fuerzas para luchar por nada. Cuando salió del despacho del abogado, parecía haber envejecido 10 años de golpe. En cuanto a Diego, observa la espalda caída de Isabella sin ningún placer ni alivio interior.
La culminación de su venganza no le proporcionó la satisfacción que había imaginado, solo sintió un profundo agotamiento. Después, Diego recibe la noticia de que Isabella ha abandonado la ciudad. Nadie sabe a dónde fue, al igual que nadie sabe quién obtuvo la victoria final en esta elaborada venganza. Quizá nunca haya un verdadero vencedor ante la traición del amor. Cuando una persona decide devolver el favor, a menudo se da cuenta de que, al hacer daño a los demás, también se está haciendo daño a sí misma. Pero una cosa es cierta, en este juego de traición y venganza, Isabella nunca sabrá que elaborados planes se esconden tras las terribles coincidencias que experimenta. Y ese, quizás, fue su mayor castigo. En esta historia, Diego utiliza una elaborada batalla psicológica para destruir todo lo que traicionó a su esposa Isabel. Ostensiblemente, consigue vengarse, pero la historia termina con una profunda sensación de agotamiento más que con la euforia esperada. Si fueras tú quien sufriera semejante traición, ¿elegirías orquestar tu venganza como Diego, o elegirías marcharte y dejarlo pasar? ¿O cree que hay una tercera opción mejor? No dude en compartir su opinión en la sección de comentarios. Las experiencias y perspectivas de cada uno son únicas, y quizá tus reflexiones inspiren a otros de forma diferente. No olvides retuitear y compartir este tema intemporal con tus amigos. Queridos amigos, gracias por escuchar esta historia de traición y venganza. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y apoyarla. Cada uno de vuestros gustos es lo que me hace seguir creando. Nos vemos en la próxima historia.